Cada amanecer, antes de que el sol asomara siquiera por el horizonte, Elena Ramírez se levantaba en su diminuta habitación alquilada. Allí solo había espacio para un colchón algo hundido, una silla con la pintura saltada y una pequeña mesa de madera donde hervía su café ralo. Era su refugio, aunque no más grande que un suspiro. Desde los 17 años, trabajaba limpiando casas de familias que apenas la miraban a los ojos. La madre de Elena siempre le repetía que el trabajo ennoblece, pero en el fondo ella sentía que su esfuerzo apenas alcanzaba para mantenerla respirando. Cada día, durante 40 largos minutos, caminaba hacia una majestuosa mansión ubicada en las afueras. A medida que se acercaba, el sendero de tierra se transformaba en reluciente mármol. Las lámparas colgaban del techo como si fueran lunas atrapadas, y el eco de sus pasos reverberaba entre columnas de mármol frío. Allí pasaba desapercibida, barriendo, puliendo, encendiendo y apagando luces, limpiando rastros de vidas ajenas. Sus manos ásperas eran el testimonio de años regalados a mejorar la existencia de otros, mientras la suya quedaba en pausa. Aquella imponente mansión pertenecía a Gabriel Herrera, un magnate del sector inmobiliario, de apenas 35 años, con su altura imponente, su porte de modelo y esos ojos grises que parecían atravesarlo todo, imponía respeto incluso detrás de sus gafas oscuras. Desde su lujosa oficina, dictaba el destino de ciudades enteras, sin que la más mínima emoción se asomara a su rostro. Pero a pesar de la fortuna que amontonaba, la mansión que habitaba estaba vacía de algo esencial: vida. Las paredes carecían de fotos, los salones parecían mausoleos, y el silencio era tan absoluto que helaba el alma. Mientras Elena vivía agradecida, si conseguía un trozo extra de pan para acompañar el café, Gabriel coleccionaba autos y relojes sin saber cómo disfrutar nada. Para ella, la bondad de la gente tenía un valor inmenso. Para él, las personas no eran más que engranajes que podían reemplazarse, hasta que un capricho del destino decidió torcerles el camino. Era una mañana como cualquiera. Elena pulía la enorme sala principal con su acostumbrado sigilo, asegurándose de que ni una mota de polvo quedara en las superficies, cuando Gabriel irrumpió en la habitación con pasos firmes. Su sombra se proyectó sobre ella antes que su voz. «¿Alguna vez has pensado en casarte?», preguntó, sin el menor preámbulo. Elena, sorprendida, dejó caer el trapo húmedo que sostenía. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Pensó que era una broma cruel, un juego para divertirse con la muchacha humilde. «No comprendo, señor», dijo con voz apenas audible. Gabriel se sentó en un sillón de cuero. Se quitó las gafas y la miró fijamente con aquellos ojos acerados que parecían dictar sentencias. «Estoy buscando esposa, alguien confiable, sin pretensiones. No deseo emociones, solo un compromiso formal». Elena sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Qué tipo de hombre proponía matrimonio a su empleada del hogar sin siquiera conocerla? Esa noche no logró pegar ojo. Su madre le había dicho que la vida a veces ponía pruebas difíciles de entender, y tal vez este era su desafío. Días después, con una mezcla de temor y un inexplicable cosquilleo de ilusión, aceptó. No lo hacía por ambición. En lo profundo de su ser, deseaba creer que tal vez su historia podría ser diferente a la de tantas otras mujeres invisibles. Quizá, solo quizá, podría dejar de ser un adorno silencioso en la vida de alguien. La boda fue pequeña, casi incómoda. Un abogado, 2 testigos y un vestido blanco que le prestó una vecina. Cuando dijo «acepto», un temblor le recorrió el cuerpo. En la siguiente semana, la noticia del matrimonio corrió como pólvora entre los socios y amigos de Gabriel. Muchos se reían a carcajadas, murmurando con sarcasmo: «El gran Herrera,
casándose con una simple sirvienta. Gabriel no se molestó en corregirlos. A él no le importaban las habladurías, pero a Elena sí. Cada vez que sentía las miradas burlonas clavarse en su espalda, cargaba ese peso como si llevara una piedra atada al cuello. Aún dentro de aquella mansión que ahora debía llamar hogar, seguía sintiéndose ajena. Gabriel salía temprano y volvía tarde. Intercambiaban pocas palabras y jamás compartían mesa. Mientras él se encerraba en su despacho a cenar, Elena comía sola junto a una ventana, observando las luces distantes de la ciudad. Una tarde, lo encontró mirándola desde la puerta de cristal, mientras ella, de rodillas en el jardín, podaba unas rosas descuidadas. Sus manos sangraban ligeramente por las espinas, pero no dejaba de sonreír ante la promesa de nuevas flores. «¿Qué haces ahí?», inquirió Gabriel, con el ceño fruncido. «Estas flores estaban marchitas», respondió con suavidad, poniéndose de pie. «Creí que con cuidado podrían florecer otra vez». Gabriel soltó una risa breve, seca, casi burlona. «¿Te casaste conmigo para salvar rosas?», dijo antes de girarse y marcharse. Elena se quedó allí, con un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el dolor de ser ignorada, justo cuando su corazón más anhelaba un gesto de ternura. Y sin embargo, ese mismo atardecer, juró que no permitiría que su vida siguiera siendo un espacio vacío. Si iba a habitar esa casa, la transformaría en un hogar, aunque él no lo entendiera todavía. Si estás tan intrigado como yo con su secreto, suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Al día siguiente, Elena se levantó antes del amanecer como siempre, pero con un brillo distinto en los ojos. Aunque el mundo a su alrededor permanecía igual de gris, algo en su interior había decidido no rendirse. Se recogió el cabello en una sencilla trenza, se colocó su vestido liso y caminó hasta el jardín. Las rosas marchitas parecían saludarla con tímidos brotes verdes. Con suavidad retiró hojas secas y acarició los tallos como si fuesen criaturas frágiles. Mientras tanto, dentro de la mansión, Gabriel observaba la escena tras el ventanal sin ser visto. No entendía por qué aquella mujer gastaba tiempo en esas flores. ¿No era suficiente con encargarse de la limpieza? Pero había algo en esa imagen que le inquietaba. La serenidad con la que Elena cuidaba algo tan insignificante. La forma en que sus labios se movían en un susurro cuando le hablaba a las plantas, como si les confesara secretos. Esa tarde, mientras Gabriel revisaba unos contratos en su despacho, escuchó ruidos procedentes del salón principal. Frunció el ceño, molesto por la interrupción. Al salir, encontró a Elena arrastrando una pesada mesa hacia la ventana. «¿Qué demonios haces?», preguntó con voz baja, pero cargada de autoridad. «Estoy reorganizando el salón», contestó ella, sin mirarlo directamente, deteniéndose a secarse el sudor con el dorso de la mano. «Aquí hay demasiada sombra. Quiero que entre la luz». Gabriel parpadeó, desconcertado por su audacia. «¿Y quién te dio permiso para cambiar algo en esta casa?», replicó con frialdad. «Nadie», dijo Elena, clavando en él una mirada firme, aunque suave. «Pero si este lugar va a ser mi hogar, quiero que lo sea de verdad. Y sería bueno que usted también lo quisiera». Por un instante, Gabriel se quedó sin palabras. Se dio la vuelta bruscamente y regresó a su despacho, sin añadir nada más. Pero esa noche, al salir para beber agua, se detuvo en el umbral del salón. La luz del atardecer inundaba la estancia, iluminando cada rincón antes en penumbras. El lugar parecía otro, casi acogedor. Los días pasaron, y aunque Gabriel insistía en su distante rutina, empezó a notar pequeños cambios. Al despertar, hallaba una taza de café humeante esperándolo en su oficina. A veces encontraba un libro dejado en su escritorio con un delicado marcador de flores prensadas. En una nota, Elena escribió:
A veces las respuestas están en las historias más simples. No sabía por qué ella seguía mostrando tanta amabilidad cuando él había dejado claro que ese matrimonio no era por amor. Pero algo comenzó a moverse dentro de su pecho, un peso que no sabía nombrar. Una tarde de sábado, Gabriel bajó a la cocina más temprano de lo habitual y encontró a Elena allí, batiendo huevos con un leve tarareo. No lo había visto entrar. Por un momento, él solo la observó. La manera en que la luz delineaba su figura sencilla, el cabello suelto cayendo sobre su hombro, los labios curvándose apenas al cantar. ¿Siempre haces todo con tanta calma?, preguntó de improviso, con voz áspera. Elena dio un respingo. Luego sonrió con dulzura. He aprendido que preocuparse demasiado no sirve de nada, respondió mientras vertía la mezcla en la sartén. La vida es breve, señor Herrera. Gabriel carraspeó, sin saber qué decir. Se sentó en el borde de la mesa, rompiendo su propia regla de no comer en casa. Probó un bocado del desayuno que Elena le ofrecía y cerró los ojos un instante, como si algo en ese sabor casero lo hubiera golpeado directo en el corazón. Recordó fugazmente a su madre, antes de que su familia se hiciera pedazos. El silencio se instaló de nuevo, pero ya no era un silencio hostil. Era como un puente frágil, tendido entre dos orillas distantes. Por la noche, Elena salió al jardín. Arrodillada entre las rosas que empezaban a florecer, murmuró: «Lo valioso tarda en crecer, pero termina floreciendo si se tiene paciencia». Desde la ventana del piso superior, Gabriel la contemplaba sin que ella lo notara. No entendía por qué le dolía verla tan vulnerable, tan expuesta, pero con tanta fe. Algo dentro de él empezó a resquebrajarse, aunque aún no tenía el valor de admitirlo. A la mañana siguiente, Elena despertó sintiendo un leve mareo que le hizo apoyar la mano en el borde del pequeño tocador. Lo atribuyó al cansancio. Pasaba horas en el jardín y había dormido poco pensando en Gabriel y en esa mirada suya, que a veces parecía tan dura y otras tan perdida. Sacudió la cabeza, se peinó con esmero y decidió no darle importancia. Caminó por los pasillos luminosos, ahora libres de las pesadas cortinas, respirando el aroma tenue de las rosas que había colocado en jarrones improvisados. Cuando llegó a la biblioteca para sacudir los estantes, el mareo volvió con más fuerza. Se sentó un instante en un sillón tapizado, intentando que la habitación dejara de dar vueltas. Justo entonces, Gabriel irrumpió en la estancia, sosteniendo unos papeles. «¿Qué haces sentada?», preguntó con el tono autoritario que tanto la intimidaba. Solo necesitaba un momento para recuperar el aliento», contestó Elena, esforzándose por sonreír. Gabriel frunció el ceño, caminó hasta ella y se inclinó levemente, casi sin quererlo. Sus ojos grises escrutaron su rostro pálido con una intensidad que hizo que Elena contuviera el aire. «No eres más la empleada. No tienes por qué agotarte». Su voz sonó más baja, casi áspera, como si le costara admitirlo. «No puedo evitarlo. Está en mi naturaleza», susurró Elena, evitando su mirada. Gabriel se irguió de golpe, molesto consigo mismo, y se marchó sin agregar nada. Pero al salir, su respiración estaba alterada. Algo le había estremecido al ver esa fragilidad en Elena, algo que no entendía ni deseaba sentir. Pasaron los días. Elena continuó con sus rutinas, aunque los mareos se hicieron más frecuentes. Disimulaba lo mejor que podía, pues no quería dar motivos a Gabriel para mostrar fastidio. Sin embargo, una tarde, mientras acomodaba unas flores en la sala principal, un fuerte dolor le atravesó el vientre. Se sujetó de la mesa, soltando un quejido ahogado. «Elena», bramó Gabriel, apareciendo en el umbral con el rostro contraído de preocupación. «Estoy bien». «¿De verdad?», intentó decir,
pero su voz tembló. No, no lo estás. Vamos al médico. Ahora. El tono imperativo no admitía réplica. Antes de que pudiera oponerse, Gabriel ya la tenía del brazo, conduciéndola hacia el coche. Durante el trayecto, Elena lo observaba desde su asiento. La forma en que sus manos sujetaban el volante con más fuerza que nunca, la tensión en su mandíbula. Aún sin palabras, comprendía que algo importante bullía en su interior. En la clínica, mientras un doctor examinaba a Elena, Gabriel aguardaba de pie en el pasillo, con las manos hundidas en los bolsillos. No recordaba la última vez que había sentido tanto miedo. El poder, el dinero, todo le servía de poco si no podía controlar lo que sucedía allí adentro. Finalmente, el médico salió con una sonrisa tranquila. Señor Herrera, puede pasar. Gabriel entró casi con torpeza. Elena estaba sentada en la camilla, con un rubor extraño en las mejillas y los ojos brillantes de incertidumbre. Su esposa está bien, y el motivo de su malestar tiene una explicación sencilla, anunció el doctor. Está embarazada, aproximadamente de 8 semanas. Por un momento, el mundo dejó de girar. Gabriel sintió un latido brutal en el pecho, una especie de vértigo que le nubló la vista. No, eso no es posible, susurró, incrédulo. A mí me dijeron hace años que no podía tener hijos. Los diagnósticos no siempre son definitivos, respondió el médico con calma. El cuerpo humano cambia. Los análisis son claros. Felicidades. Cuando salieron de la consulta, un silencio gélido se instaló entre los dos. Gabriel condujo sin mirarla, la mirada fija en la carretera, el ceño fruncido en un gesto hermético. Elena, sentada junto a él, se aferraba al borde del asiento, luchando por contener las lágrimas. No sabía si ese niño sería una bendición o la ruina final de lo poco que habían construido. Al llegar a la mansión, Gabriel bajó primero, subió las escaleras y se encerró en su despacho sin decir palabra. Elena quedó sola en el vestíbulo, con una mano sobre su vientre y el corazón latiendo tan fuerte que casi dolía. Al fin murmuró en un susurro apenas audible: «No importa lo que pase, pequeño, yo estaré contigo». En lo alto, detrás de la puerta cerrada, Gabriel apoyó la frente contra la madera. Sus pensamientos eran un torbellino cruel. ¿Cómo era posible que estuviera por convertirse en padre? ¿Y si ese niño no era suyo? La duda le oprimía el pecho como un puño helado. Pero algo en lo profundo de su ser le susurraba que, si se atrevía a creer, tal vez ese niño sería la única oportunidad para sanar todo lo que había estado roto en su vida. Esa noche, la mansión quedó sumida en un silencio tan espeso que parecía tangible. Elena permanecía recostada en su cama, las manos entrelazadas sobre el vientre, intentando encontrar consuelo en la tibieza de su propia piel. Por más que se repetía que todo estaría bien, una punzada de temor la atravesaba sin piedad. Del otro lado de la casa, en su estudio, Gabriel caminaba de un lado a otro. Su mente era un hervidero de pensamientos oscuros. Cada paso resonaba en el suelo de mármol como un latido furioso. Las palabras del médico revoloteaban en su cabeza sin descanso. Los diagnósticos no siempre son definitivos, pero sus recuerdos gritaban lo contrario. Recordaba con brutal nitidez el día en que, siendo apenas un joven cargado de ambición, un especialista le había dicho, sin rodeos, que no podría ser padre. Esa certeza se había clavado tan hondo que terminó moldeando toda su existencia. Había evitado el amor, la intimidad verdadera, la vulnerabilidad. ¿Para qué anhelar un hogar si jamás tendría a quien legarle nada? Y ahora, ese inesperado anuncio lo desarmaba. Su lógica se resistía a aceptar lo imposible. A la mañana siguiente, Gabriel bajó a desayunar. Elena estaba en la cocina, sirviéndose un té con manos temblorosas. Cuando sintió su presencia, se giró.
pero su sonrisa habitual parecía forzada, como una frágil máscara. «Buenos días», Gabriel dijo con voz débil. Él no contestó de inmediato. Se quedó mirándola, intentando encontrar en sus ojos una verdad que su mente retorcida ya empezaba a poner en duda. Finalmente, con un tono más frío que nunca, soltó: «Necesito que me digas la verdad». Elena parpadeó, confundida. «¿Verdad? No entiendo». «No juegues conmigo», exclamó, golpeando con fuerza la mesa, haciendo vibrar la taza entre sus manos. «Sabes perfectamente a qué me refiero. ¿De quién es ese niño?». Elena sintió como toda la sangre abandonaba su rostro. El corazón le dio un vuelco doloroso, como si un puñal la hubiese atravesado. «¿Qué estás diciendo, Gabriel? ¿De quién más podría ser? Eres mi esposo». Pero Gabriel negó con la cabeza, los ojos grises enturbiados por una mezcla de rabia y algo peor: miedo. «Durante años estuve convencido de que no podía tener hijos. ¿Cómo explicas entonces esto? ¿Qué garantías tengo de que no me has traicionado?». La palabra cayó entre ellos como una piedra lanzada al fondo de un pozo. Elena retrocedió un paso, llevándose una mano a la boca. Las lágrimas se agolparon sin remedio. «¿Realmente piensas eso de mí?», preguntó con un hilo de voz que se quebró. «Después de todo este tiempo que he estado a tu lado, intentando que esta casa fuese un hogar, intentando amarte a mi manera». Gabriel desvió la mirada, incapaz de sostenerla. El orgullo herido le impedía dar marcha atrás, aunque en su pecho una voz pequeña y temblorosa rogaba que la creyera. «Solo necesito la verdad», repitió, con dureza. «Pues la tienes», replicó Elena, alzando el mentón con dignidad herida. «Este hijo es fruto nuestro, Gabriel. No tengo nada más que decirte». Se hizo un silencio espeso. Gabriel giró sobre sus talones y salió de la cocina sin mirar atrás. Cuando el eco de sus pasos se perdió, Elena se dejó caer en una silla y rompió a llorar, abrazando su vientre como si pudiera proteger a su bebé del dolor que le causaba aquel hombre. Esa misma tarde, impulsado por una mezcla de angustia y desconfianza, Gabriel acudió a su viejo médico. Exigió exámenes más exhaustivos, pruebas que le confirmaran o refutaran el origen de aquel niño. El doctor lo escuchó con paciencia, observándolo por encima de sus gafas redondas. Gabriel dijo finalmente: «Sé que durante años viviste con ese diagnóstico, pero como te expliqué antes, no siempre es infalible. El cuerpo cambia. La medicina no es absoluta. Entonces, ¿hay una posibilidad real de que este hijo sea mío?», preguntó con un hilo de voz, casi temiendo la respuesta. «Sí, es perfectamente posible. Pero más allá de lo que digan los análisis, hay algo que no pueden darte ni todos tus millones: confianza. Sin eso, ni el hogar más lujoso se sostiene». Gabriel salió de allí con el corazón cargado de una pesada culpa. Comprendía la verdad en las palabras del médico, pero reconocerlo significaba admitir que él mismo había sido el artífice del dolor que ahora consumía a Elena. Al volver a la mansión, la buscó en el jardín. La halló de rodillas, con el rostro escondido entre las manos. Por un momento, Gabriel sintió el impulso de acercarse, pero sus pies quedaron anclados al suelo. ¿Qué derecho tenía a consolarla después de haber puesto en duda lo más puro que ella le ofrecía? Se giró en silencio y regresó a su estudio, arrastrando tras de sí el peso de su cobardía. Dentro, apoyó la frente en el cristal de la ventana, contemplando cómo el sol caía sobre las flores que Elena tanto cuidaba. Esas mismas flores que antes le parecían una molestia y que ahora le recordaban que, a veces, las cosas más bellas nacen de la paciencia y del dolor. Pero la pregunta seguía martillándole en el pecho: ¿cómo reconstruir algo que él mismo había destrozado? Los días posteriores transcurrieron con una tensión que podía palparse en el aire. Elena evitaba coincidir con Gabriel en los pasillos.
Cuando él aparecía, ella bajaba la mirada, fingía buscar algo en sus manos o se retiraba a otro cuarto con cualquier excusa. Aún así, no abandonaba el jardín. Cada mañana la encontraba inclinada entre los rosales, retirando hojas secas, revisando brotes, hablando en voz baja con las plantas como si fueran confidentes silenciosos. Ese pequeño ritual le devolvía algo de paz, aunque por dentro su corazón siguiera sangrando. Gabriel, por su parte, comenzaba a notar el peso abrumador del vacío. Antes, su vida era perfectamente estructurada. Trabajo, éxito, silencio. Pero ahora ese silencio se había tornado insoportable. En cada rincón de la casa parecía resonar la ausencia de la risa de Elena, de sus suaves pasos, incluso de sus miradas discretas, que antes tanto lo irritaban. Una tarde, al regresar más temprano de lo habitual, la buscó por la casa y la halló en la sala principal, cosiendo algo diminuto con hilo blanco. La escena lo desarmó por completo. Elena, con el ceño ligeramente fruncido, hilvanaba puntada sobre un babero de tela sencilla. Sus dedos temblaban, pero su expresión era serena. Gabriel tragó saliva. Nunca había presenciado un acto tan íntimo. Se quedó de pie, sin atreverse a interrumpir. Entonces, con una torpeza evidente, carraspeó. ¿Qué haces? Elena alzó la vista con un sobresalto. Sus ojos, que antes brillaban de ilusiones suaves, ahora mostraban cautela. Estoy bordando un babero para el bebé. Respondió Gabriel, sin saber qué añadir. Sintió una punzada extraña en el pecho, un anhelo incómodo por acercarse, por formar parte de aquel mundo pequeño que Elena tejía con hilos y suspiros. Pero sus propios errores se alzaban entre ambos como un muro. Al final, solo murmuró algo incomprensible y se retiró, con el corazón apretado. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Mientras Gabriel intentaba concentrarse en sus papeles en el despacho, su vista se perdía cada tanto en un punto muerto. Recordaba las palabras del médico: sin confianza, ni el hogar más lujoso se sostiene. Finalmente se levantó, cruzó el largo pasillo y se detuvo ante la puerta del dormitorio de Elena. Golpeó suavemente. «¿Sí?», respondió una voz temerosa. Al entrar, la vio sentada junto a la ventana, con el babero sobre las piernas. Sus dedos acariciaban el bordado sin avanzar. Gabriel respiró hondo. «Elena», comenzó, con voz baja, casi ronca. «Sé que no merezco que me escuches después de todo lo que he dicho, pero quiero intentar corregir mi error». Ella lo observó sin parpadear, los ojos grandes, brillantes por las lágrimas contenidas. «No puedo obligarte a confiar en mí de nuevo», continuó él. «Solo puedo demostrarte, con actos, que estoy dispuesto a ser diferente, a aprender a ser el hombre que mereces y el padre que nuestro hijo necesita». Elena bajó la vista. Sus labios temblaron un instante, como si estuviera a punto de decir algo, pero se contuvo. Finalmente, asintió apenas con la cabeza. «Veremos si tus hechos pueden hablar más alto que tus palabras, Gabriel». Fue un pequeño avance, pero para él significó un suspiro de alivio que no supo cómo contener. Al día siguiente, temprano por la mañana, Elena salió al jardín con su regadera, como era habitual. Al llegar a los rosales, se detuvo, sorprendida. Alguien había removido la tierra alrededor, retirando las malas hierbas y dejando un saco de abono junto a la verja. Se inclinó para tocar la tierra fresca, sintiendo una calidez inesperada en el pecho. Miró alrededor, pero estaba sola. Sin embargo, supo sin dudas quién había hecho eso. Sonrió tenuemente, llevando una mano a su vientre. Dentro de la casa, desde la ventana del despacho, Gabriel la observaba. Su corazón latía con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo,
Comprendía que los gestos pequeños, como limpiar un simple parterre de rosas, podían significar mucho más que cualquier firma millonaria. Quizá aún quedaba esperanza para reconstruir lo que él mismo había destrozado. Desde aquel día, algo imperceptible comenzó a germinar entre Gabriel y Elena. No era confianza total, tampoco ternura manifiesta, pero sí una tregua silenciosa. Una especie de danza cuidadosa, donde ambos avanzaban con cautela, temiendo destruir el frágil hilo que los volvía a unir. Gabriel empezó a llegar antes a casa. Al principio, simplemente se quedaba de pie en el umbral del jardín, observando a Elena mientras ella podaba o regaba. Sus ojos la seguían con atención, como si intentara memorizar cada gesto suyo. Cómo se apartaba un mechón de cabello de la frente, cómo sus labios se curvaban en una sonrisa suave al descubrir un nuevo brote. Una tarde, Elena lo encontró en la cocina, con las mangas de la camisa remangadas, intentando cortar pan. Sus manos grandes, poco acostumbradas a tareas domésticas, destrozaban más que rebanaban. «Cuidado», exclamó ella, con un hilo de risa sorprendida que brotó sin querer. «Si sigues así, tendrás más cortes que el pan». Gabriel la miró con una expresión de niño atrapado haciendo travesuras, algo completamente fuera de su habitual semblante altivo. Luego soltó una breve carcajada, torpe pero sincera. «Estoy aprendiendo», dijo, encogiéndose de hombros. «Quiero, al menos, intentarlo». Elena respiró hondo. Aquellas palabras, sencillas, tenían más peso del que él imaginaba. Sin decir nada, se colocó a su lado y le mostró cómo sostener el cuchillo. Sus manos rozaron las de Gabriel, enviando un escalofrío involuntario a ambos. Él se quedó quieto, sosteniendo su respiración, temiendo mover un músculo y quebrar ese momento. Los días continuaron transcurriendo, cargados de pequeños gestos. Gabriel aparecía con pequeñas sorpresas: un pañuelo bordado con sus iniciales, un paquete de hierbas para el jardín, incluso un frasco de miel artesanal porque, según dijo, parecía tan dulce como tú. Elena aceptaba todo con una sonrisa tenue. Aún no podía borrar el dolor de la desconfianza que Gabriel le había arrojado como un puñal, pero sus acciones constantes comenzaban a construir un nuevo espacio donde el rencor tenía menos fuerza. Un domingo, mientras Elena bordaba en el salón, Gabriel entró sosteniendo una pequeña caja envuelta con papel crudo. Se aclaró la garganta. «Quiero que tengas esto». Con manos temblorosas, Elena abrió el paquete. Dentro descansaban unos diminutos zapatitos de lana color crema, tan pequeños que parecían hechos para un muñeco. Los mandé a hacer». Gabriel se pasó la mano por la nuca, incómodo. «Sé que no soluciono nada con regalos, pero quería empezar a prepararme para lo que viene». Elena sintió que algo cálido le subía desde el pecho hasta los ojos. Las lágrimas brotaron sin permiso, pero no eran de tristeza. Tomó los zapatitos contra su corazón y murmuró un suave «gracias». Por primera vez en semanas, Gabriel se permitió acercarse más. Se sentó frente a ella sin decir palabra. Durante largos minutos permanecieron en ese silencio compartido que ya no era pesado ni incómodo. Era un silencio cargado de significado, como si ambos entendieran que estaban comenzando a caminar hacia un mismo destino. Más tarde, esa noche, mientras Gabriel se retiraba a su despacho, Elena lo detuvo con un gesto tímido. «Gabriel», él se giró, sorprendido. «Gracias por intentarlo. Sé que no es fácil para ti». Gabriel parpadeó, asombrado por sus palabras. Un nudo se le formó en la garganta. Finalmente, solo logró asentir con suavidad antes de continuar su camino. Pero en su pecho algo vibraba distinto, como si un brote nuevo hubiese abierto paso en un terreno que él mismo había creído muerto. Al cerrar la puerta de su despacho, Gabriel se apoyó contra ella, respirando hondo.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba tan solo y que quizá aún quedaba tiempo para transformarse en el hombre y el padre que tanto deseaba ser, aunque le costara admitirlo. El invierno se asentaba con fuerza en la ciudad, cubriendo los tejados con escarcha y pintando de gris los caminos. Pero dentro de la vieja mansión, algo distinto empezaba a brotar. Ya no era el palacio frío y silencioso que había sido durante tantos años. Las cortinas ligeras dejaban entrar la luz del sol. Las macetas llenas de flores adornaban esquinas antes desoladas, y el aroma tenue de pan recién horneado flotaba en el aire algunas mañanas. Gabriel pasaba más tiempo en casa. A veces simplemente se sentaba en el salón con una taza de café entre las manos, observando cómo Elena tejía diminutas prendas de bebé o acomodaba almohadones con delicadeza. En esos instantes, la mansión se sentía viva y él también. Un anochecer, mientras Elena terminaba de doblar pequeñas mantas en la habitación del bebé, Gabriel apareció en el umbral. Se quedó allí, sin atreverse a entrar. Parecía un gigante incómodo en ese cuarto pintado de un suave azul, con estantes llenos de peluches y frases tiernas enmarcadas que hablaban de amor y hogar. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz baja, casi temerosa. Elena lo miró, sorprendida por su tono, y asintió. Gabriel entró con pasos inseguros. Se acercó a la cuna y posó una mano sobre el borde blanco, acariciando la madera pulida. Permaneció en silencio, respirando hondo. Nunca creí, comenzó, con la voz quebrada. Nunca creí que un lugar así pudiera existir para mí. ¿Qué lugar?, preguntó Elena suavemente. Un hogar, una familia. Gabriel tragó saliva. Siempre pensé que estaba destinado a estar solo, que así era más seguro, no sentir, no necesitar, no amar. Porque cuando uno ama, queda expuesto. Y si algo sale mal, el dolor es insoportable. Elena dejó las mantas a un lado y se aproximó despacio, como temiendo que un movimiento brusco pudiera espantarlo. A veces vale la pena arriesgarse, incluso si duele, dijo con un susurro cargado de honestidad, porque de otro modo, ¿para qué viviríamos? Los ojos grises de Gabriel la buscaron, brillando con algo que era puro temor, pero también deseo de aferrarse a esa posibilidad. Te hice daño, Elena. Dije cosas horribles. Desconfié de ti cuando más necesitabas que creyera. No sé cómo perdonarme. El perdón no llega solo con palabras, replicó ella, con suavidad, colocando su mano sobre la de él en el borde de la cuna. Llega con actos, con paciencia, con demostrar cada día que quieres ser mejor. Gabriel entrelazó sus dedos con los de Elena, tembloroso. Aquella unión de manos tan simple le resultó más íntima que cualquier otra cosa vivida antes. Te juro que quiero, que lo intento, que este niño, este milagro, su voz se quebró completamente, es lo único que me hace sentir que todavía hay esperanza para mí. Elena soltó un leve sollozo. Sin pensarlo, lo abrazó. Rodeó con sus brazos aquel torso rígido que al principio permaneció tenso, casi sin saber cómo corresponder. Pero luego Gabriel se derrumbó. La abrazó de vuelta con fuerza, escondiendo el rostro en su cuello, respirando su aroma, aferrándose a ella como un náufrago. En los días siguientes, la relación entre ambos cambió de forma silenciosa, pero profunda. Gabriel ya no solo observaba, participaba. Caminaba con Elena por el jardín, le pedía que le enseñara a distinguir los capullos sanos de los secos. Se quedaba en la cocina ayudándola a cortar vegetales, aunque terminara con torpes cortes en los dedos. Y las noches, antes solitarias, se llenaron de conversaciones murmuradas junto a la chimenea. Hablaban de cosas pequeñas, la receta que había fallado, el color del cielo esa tarde, pero también de temores grandes, de viejas cicatrices, de cómo imaginar un futuro donde el niño crecería rodeado de amor. Una noche,
Tras una de esas largas charlas, Gabriel tomó la mano de Elena con una delicadeza que contrastaba con su aspecto de hombre imponente. «¿Crees que algún día puedas perdonarme del todo?», preguntó, con los ojos grises llenos de un anhelo casi infantil. Elena lo miró largamente. Sus pupilas danzaron sobre el rostro del hombre que tanto le había hecho sufrir, pero que también estaba allí, intentando reconstruirse por ella y por ese hijo que ambos esperaban. «Creo que el perdón es un camino, y que ya lo estamos recorriendo. Juntos». Gabriel cerró los ojos y suspiró, con un alivio que le aflojó los hombros. Luego, acercó su frente a la de Elena, respirando el mismo aire, compartiendo ese instante de paz. Al día siguiente, cuando despertaron, la luz del invierno se filtraba tibia por la ventana. Gabriel se incorporó en la cama porque sí, había comenzado a dormir en el mismo lecho que Elena, a instancias de ella, para sanar viejas distancias, y contempló el vientre redondeado de su esposa. Colocó una mano allí, maravillado de sentir un leve movimiento, un cosquilleo que le arrancó una sonrisa torpe, auténtica. Al mirarla, encontró los ojos marrones de Elena, observándolo con una mezcla de ternura y picardía. «¿Lo sientes?», susurró ella. «Sí», contestó Gabriel, casi sin voz, y nunca había sentido algo tan perfecto. Fue en ese momento, con el sol dorando las mantas, con el pequeño agitándose bajo su palma, que comprendió, allí, en ese cuarto modesto, con esa mujer sencilla, estaba todo lo que siempre había buscado, sin saberlo. Allí estaba por fin su hogar. El frío se intensificaba, cubriendo los tejados de la ciudad con un manto pálido que crujía bajo los primeros rayos del sol. Sin embargo, dentro de la mansión, un calor nuevo se había instalado. No provenía solo de las chimeneas encendidas, sino del latido compartido de quienes ahora la habitaban. Una madrugada, Elena despertó con un pinchazo agudo en el vientre. Se sentó despacio en la cama, respirando con dificultad, una mano sujetando su abdomen y la otra aferrándose a la cabecera. El dolor regresó, más intenso, arrancándole un pequeño gemido. Gabriel, que dormía a su lado, abrió los ojos de golpe. Bastó una mirada para entenderlo. En cuestión de segundos estaba de pie, recogiendo el abrigo preparado desde hacía semanas para ese momento. «Es hora, ¿verdad?», dijo con una voz que intentaba ser firme, pero que temblaba igual que sus manos. Elena solo asintió, los ojos brillando entre miedo y esperanza. Gabriel la ayudó a incorporarse y caminar despacio por el pasillo, sosteniéndola con un brazo firme mientras con el otro la envolvía para protegerla del aire helado. El trayecto al hospital fue breve, pero para Gabriel pareció una eternidad. Cada vez que Elena se doblaba, cerrando los ojos por la contracción, su corazón se detenía. Le hablaba con voz baja, acariciándole la mano, aunque en realidad esas palabras eran más para calmarse a sí mismo que a ella. Cuando por fin llegaron, un equipo de enfermeras los recibió y condujo a Elena por un corredor iluminado. Gabriel quiso seguirla, pero lo detuvieron a la puerta del quirófano. Sus pasos se quedaron suspendidos allí, como suspiros contenidos. Apoyó la frente contra la pared fría. Cada minuto que pasaba sin saber nada lo hacía sentir más vulnerable de lo que jamás imaginó. Pensó en todas las cosas que había temido a lo largo de su vida: la ruina financiera, la traición de socios, perder su poder, y comprendió que nada se comparaba al miedo de perderlas a ellas, a Elena y a esa diminuta vida que estaba a punto de llegar. De pronto, el chirrido suave de una puerta lo arrancó de su tormento. Una enfermera se asomó con una sonrisa que brillaba incluso bajo la mascarilla. «Señor Herrera, puede entrar», avanzó con pasos torpes. Al entrar, el corazón se le detuvo. Allí estaba Elena, recostada en la camilla, sudorosa, los cabellos pegados a la frente, pero con una sonrisa radiante que lo iluminó más que cualquier lámpara.
En sus brazos sostenía un pequeño bulto envuelto en mantas blancas. Sus ojos marrones, húmedos, buscaron los suyos con una mezcla de orgullo y amor tan profundos que Gabriel sintió que las rodillas le flaqueaban. «Ven, Gabriel», susurró Elena. «Conoce a nuestro hijo». Él se acercó con un nudo en la garganta, temiendo siquiera respirar. Elena colocó con delicadeza al bebé en sus manos grandes, y por un instante el mundo entero desapareció. Solo quedaron el peso ligero de aquel cuerpo diminuto, el calor delicado que le traspasó la piel, y el latido acelerado de su propio corazón. «Es tan pequeño», murmuró Gabriel con voz ronca, mientras el bebé agitaba apenas un bracito, aferrándose a su dedo. «Pequeño, pero fuerte», replicó Elena, con una sonrisa entre lágrimas, como su padre. Gabriel cerró los ojos, inclinando el rostro para rozar con sus labios la frente suave del niño. Sintió cómo su pecho se abría, dejando escapar toda la dureza acumulada en años. Allí, en ese instante, comprendió que nada de lo que había acumulado en cuentas bancarias, ni los edificios levantados con su apellido, tenía verdadero valor. Lo único que importaba estaba entre sus brazos. Los días siguientes transcurrieron envueltos en un ritmo pausado, casi sagrado. La casa se llenó de suaves llantos, risas temerosas y pasos descalzos a medianoche. Gabriel aprendió a sostener al bebé con delicadeza, a arrullarlo cuando despertaba, a cambiar pañales aunque terminara más torpe que eficaz. Elena lo observaba con una ternura silenciosa que a veces terminaba en abrazos largos, sin palabras. Una mañana, mientras Elena dormía exhausta en el sofá con el bebé sobre su pecho, Gabriel se quedó mirándolos desde el umbral. El sol de invierno entraba por la ventana, dorando el cabello suelto de Elena y delineando los rasgos tranquilos del niño. Sin poder evitarlo, sintió que los ojos se le humedecían. Se acercó despacio, arrodillándose junto a ellos. Pasó una mano por el cabello de Elena, acariciándole después el rostro. Luego bajó la mirada hacia el pequeño, que dormía con un gesto de paz absoluta. «Prometo que siempre estaré aquí», susurró, con una voz cargada de emoción. «Que haré todo por ustedes. Que seré un hombre mejor, no porque el mundo lo espere de mí, sino porque ustedes lo merecen». Elena abrió los ojos lentamente. Lo miró con una expresión que mezclaba amor y asombro. Alzó una mano y acarició la mejilla de Gabriel. «Ya estás siendo ese hombre, Gabriel». Sus palabras salieron suaves, apenas un susurro. «Poco a poco, lo eres». En el jardín, las rosas que Elena había plantado con tanto esmero comenzaban a florecer nuevamente, desafiando el frío. Pequeños brotes color carmín rompían el gris invernal, anunciando que la vida siempre encuentra el modo de renacer. Gabriel tomó a Elena por la cintura y la atrajo hacia él. Con el bebé dormido en sus brazos, se apoyaron uno contra el otro, respirando ese instante perfecto. Allí, entre las flores y el canto lejano de los gorriones, entendieron que el verdadero milagro no era solo la llegada de su hijo, sino haber aprendido a amarse con todas sus cicatrices, y que, finalmente, aquella enorme mansión se había convertido al fin en un hogar.